Hola, buenas noches. Bienvenidos a Cultura Emocional en Vivo. Hoy lunes de puente, sin falta, aquí estamos en nuestro programa de Cultura Emocional para hablar de un tema que yo sé que es de gran interés para todos y que bueno, quise continuar con él después de venir ya hablando de una serie de temas en cuanto al tema de las necesidades básicas para poder profundizar y mirar qué aplicabilidad tiene todo lo que les he ido compartiendo ahora. Entonces, muy bien. El tema de hoy es la depresión. Digamos que la depresión, si bien es un tema de interés para todos, porque tal vez algunos estemos pasando por un episodio depresivo, o porque tengamos un familiar con un episodio depresivo, o porque sea de un tema de interés porque de pronto nos dé miedo llegar a un estado depresivo, es importante tener un poquito de claridad y de conocimiento respecto a lo que esto significa y lo que realmente representa, porque muchos nos hemos acostumbrado a decir que estamos deprimidos o que tenemos depresión sin ni siquiera tomarnos el trabajo de ir donde un psicólogo o donde un psiquiatra a recibir un diagnóstico. Incluso muchas veces algunas personas o algunos médicos nos dicen que tenemos depresión, pero realmente no profundizamos mucho en esto y es muy importante empezar a comprender el nombre desde varios puntos de vista para poder dejar de identificarnos con eso, porque de alguna manera la depresión se ha vuelto no solamente un tema, digamos, como común en nuestras conversaciones, sino que se vuelve un medio de interacción, un medio de vínculo con el otro, con los otros, y es importante empezar a prestarle atención un poco a esto. Entonces, en los últimos programas que he hecho, les he venido hablando sobre el tema de las necesidades básicas, que va más allá de las necesidades físicas, ¿no? Les he estado hablando de la necesidad de la seguridad, la necesidad de la autoestima, que es la necesidad de merecimiento, de amor, de cariño y de pertenencia, la necesidad de expresarnos sin miedo. Y les he venido hablando de estas necesidades precisamente porque la no satisfacción de muchas de esas necesidades hace o nos lleva a que la depresión o situaciones como la depresión se activen o se generen en nuestra vida. Entonces vamos a hablar de la depresión desde dos perspectivas, desde una perspectiva psicológica como para que tengan un poquito de conocimiento respecto al tema. Obviamente ustedes saben que yo tengo una forma especial para hablarlo, para que ustedes me puedan entender, y otra desde una perspectiva espiritual, que de alguna forma coincide, pero que es importante que conozcamos bien de qué se trata. Entonces, digamos que desde un punto de vista psicológico, podría hablarse de tres tipos de depresión. Está la depresión estructural, la depresión coyuntural y la depresión enmascarada. Digamos que la depresión estructural puede hablarse de un estado de tristeza congénito, pero bueno, primero que la depresión es un estado de tristeza, de desánimo, que se prolonga en el tiempo y es un estado de tristeza y de desánimo, de desinterés por las cosas que normalmente yo tenía antes interés constante en el tiempo, es decir, que perdura por más de 2 o 3 semanas, ¿cierto? Este estado se puede expresar de una manera estructural, es decir, que es congénito, que normalmente, digamos, no solamente nací dentro de un ambiente familiar depresivo, es decir, que las personas que me criaron, las personas que se relacionaron conmigo, las personas que me educaron, tenían un estado de ánimo constantemente depresivo, sino que yo aprendí que esa era la manera de estar en el mundo. Entonces es un estado, digamos, como natural para mí, y es estructural, es que yo aprendí a percibir el mundo desde ese estado, ¿ok? Y me es natural, ¿no? ¿Por qué es estructural? Porque es como natural, y muchas veces esa tristeza puede no necesariamente ser tuya, sino aprendida y heredada. Es decir, que eso puede ser una tristeza con la que tú vengas y que tú sientas que venga de tus padres, de tus abuelos, de tu familia en general, ¿cierto? Ya después les profundizo un poquito en eso. Por ejemplo, en mi caso, por parte de mi mamá, la familia de mi mamá es una familia que que tiene un estado de ánimo depresivo, ¿cierto? Y su forma de ver el mundo, su forma de relacionarse, su forma de criar a los hijos, a los nietos, es desde esa percepción del mundo, desde la percepción de que todo es que nunca van a lograr lo que se proponen, de que es difícil salir adelante, de que están solos, de que están aislados, de que nadie los va a querer. Entonces, claro, de alguna manera yo, por ejemplo, fui criada con esa percepción y de alguna forma fue un estado natural para mí por mucho tiempo, pero se puede manejar. La otro tipo de depresión es la coyuntural, es la que se genera como consecuencia de una situación impactante para ti.
Puede ser la muerte de alguien, un accidente, una enfermedad, un divorcio, un duelo, una pelea, una situación difícil o coyuntural o difícil, difícil manejo para ti, donde tú no encuentras estrategias de afrontamiento para manejarlas, o las estrategias de afrontamiento que tú utilizabas antes para manejarlas ya no te sirven. Entonces la depresión aparece como una manera para resolver el conflicto o una forma de expresar el conflicto. Incluso la depresión aparece también como un efecto o una reacción al consumo de sustancias, al consumo de medicamentos por alguna enfermedad, aparece como consecuencia de una enfermedad, incluso para resolver situaciones que son de difícil manejo a nivel físico. Y la otra o el otro tipo de depresión es la depresión enmascarada, ¿cierto? Es la que de alguna forma oculta una enfermedad mayor o una afección mayor. ¿Y que es enmascarada? Es decir, que no realmente la persona no refleja ese estado o no expresa ese estado, que tú no te das cuenta que está en ese estado. Es decir, siempre la ves bien, la ves contenta, la ves feliz, la ves alegre. Y aquí es cuando ya podemos empezar a hablar de los trastornos, ¿ok? Como para que entendamos y comprendamos que una cosa es tener un episodio depresivo y una cosa es tener un trastorno depresivo y una cosa es tener un trastorno del estado de ánimo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque muchos pasamos por episodios depresivos. Yo he tenido episodios depresivos, ¿ok? Todos hemos tenido episodios depresivos, pero eso no quiere decir que seamos depresivos. ¿Sí me hago entender? Es más, ni siquiera la persona que tiene un trastorno depresivo, un trastorno del estado de ánimo, quiere decir que lo sea. Simplemente que a través de un estado particular está expresando una situación que necesita manejo. Entonces, los episodios depresivos, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan por estar más de 2 o 3 semanas en un estado constante de tristeza, de aislamiento, de soledad, donde pierdes interés por todas las cosas que antes te causaban interés. Pierdes interés por tu trabajo, por tus gustos, por tus hobbies, no te levantas, no comes, no te relacionas, ¿cierto? Esos son episodios depresivos y duran más o menos de 2 a 3 semanas. Después de 2 a 3 semanas, digamos que empiezas a tener nuevamente esa comunicación con tu ambiente normal, empiezas nuevamente a tener interés por las cosas normales, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa cuando este episodio se preserva en el tiempo, se repite varias veces en el año? Digamos que ya vienen lo que son los trastornos depresivos. Y uno de ellos es el más conocido como la distimia, ¿no? Que es cuando estamos en un estado prolongado de tristeza por más de 2 años, ¿cierto? O la que es la premenstrual, que le pasa mucho a las mujeres, que cada vez que, digamos, nos va a venir el periodo, tenemos un momento de depresión o un estado de ánimo depresivo que hace que se exprese siempre o que se vuelva un patrón constante en nuestra vida, porque no siempre es así, a veces nos pasa, pero cuando no lo conocemos hace que sea constante. Y está el episodio o el trastorno depresivo mayor, ¿cierto? Que es cuando la depresión, digamos, es un poquito más fuerte, ese estado de tristeza es mucho más fuerte en nosotros y dificulta todas las áreas significativas de nuestra vida, dificulta la relación con nuestros compañeros de trabajo, la relación con nuestra familia, la relación con nuestros amigos, dificulta todas las áreas de nuestra vida, es decir, hace, imposibilita que nosotros nos podamos mover y desenvolver de manera natural y normal en nuestro ambiente. Ahora, los trastornos del estado de ánimo son muy diferentes. ¿Por qué? Porque digamos que se caracterizan por tener episodios depresivos, pero también se caracterizan por tener otros episodios donde sí se necesita medicación. Y quiero hacer la diferencia para que la conozcan. Entonces está el trastorno bipolar, ¿cierto? Que es un trastorno que se caracteriza por tener un episodio depresivo y un episodio de manía. Normalmente este trastorno, por decirlo así, es una enfermedad que requiere hospitalización y son personas que pasan no solamente por un episodio de 2 o 3 semanas de depresión, de tristeza, de aislamiento y soledad, sino que también pasan por un episodio de 2 o 3 semanas de euforia, de excesiva alegría, de impulsividad, de irritabilidad, incluso la persona lo siente y lo sabe. Y son las personas que son más tendientes a poder quitarse la vida. ¿Por qué necesita medicación? Porque son personas que no tienen control de impulsos, no son conscientes de lo que está pasando y hace que de alguna forma puedan llevarse a un acto autodestructivo sin darse cuenta, ¿cierto? Ese es el 1. Está el episodio, el trastorno bipolar 2, que es menos fuerte, que se caracteriza por un episodio depresivo y un episodio de hipomanía, es decir, hay un episodio depresivo donde hay un aislamiento, hay una sensación de soledad, hay una privación de tus áreas de interés y de las cosas que antes te gustaban, pero también viene acompañado de un estado de hipomanía, es decir, un estado de euforia, pero no es tan alto, ¿no? Es menos intenso,
pero no es tan fuerte. Entonces este normalmente no requiere hospitalización. Y está el ciclotímico, es que tú alteras entre uno y otro estado de forma cíclica. Los estados, como les hablaba ahorita, me dicen que me dicen que se cae mucho la red, pero yo tengo aquí buena conexión. No sé, las otras personas díganme si me escuchan bien. Bueno, les hablo en este orden y les explico cómo funciona el tema de la depresión de forma psicológica, para que ustedes conozcan la secuencia, la expresión y cómo se maneja, ¿no? Eh, sí, sí me escuchan bien, muy bien, listo. Entonces, acuérdense que inicialmente les hablaba de mm, la depresión estructural, la depresión coyuntural y la depresión enmascarada. Entonces, la depresión estructural podría decirse que es la que nos puede llevar a desarrollar estos estados depresivos o de constante depresión en nuestra vida, que se pueden llamar distimia, que son estados de tristeza. Es decir, que son heredados, ¿ok? Pero no necesariamente que porque mi mamá sufre de depresión, entonces yo también voy a sufrir de depresión. No, lo que hace que yo active la depresión es mi reacción emocional a los estados de estrés, que normalmente a veces solemos responder igual a como responden nuestros padres, pues porque no conocemos otra forma de respuesta, ¿cierto? Es nuestra reacción emocional a las situaciones de estrés lo que hace que se activen esos estados emocionales en nosotros. Entonces la depresión estructural es esa que es heredada, que es aprendida, que yo vengo con esa sensación, yo nazco con esa sensación, yo me siento así, ¿ok? O sea, es como hace parte de mi personalidad. Y la coyuntural es porque nace como consecuencia de un evento y es la que hace que se pueda desarrollar ya un trastorno depresivo mayor o un trastorno bipolar, ¿cierto? Un trastorno ciclotímico como consecuencia de esos episodios coyunturales que son accidentes, muertes, cosas que hacen que nos obsesionemos con la situación y que nos sea difícil manejarla. Y la enmascarada es porque ya hay una situación mayor, hay un trastorno de bulimia, hay un trastorno alimenticio como la anorexia, hay un trastorno de consumo de sustancias psicoactivas, que hace que la depresión simplemente se exprese como una forma de resolverlo, pero hay una cosa mucho más profunda. Entonces, la depresión es un tema muy interesante, me parece a mí, primero porque es importante conocerlo, conocer cómo funciona, conocer cuáles son los ciclos. De hecho, en la libreta, no sé si algunos lo tienen aquí, en la libreta yo diseñé un oráculo que se llama el oráculo emocional, que es que nos permitamos todos los días pintar cómo nos sentimos, por lo menos durante 3 meses, para conocer los ciclos emocionales, porque la depresión se puede identificar a tiempo y se puede conocer porque la depresión tiene patrones, es decir, ese estado de tristeza, ese estado de aislamiento, ese estado de soledad, se expresa siempre en unas situaciones puntuales de nuestra vida y tiene patrones, es decir, que se repite de forma cíclica, puede aparecer cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses y puede muchas veces estar relacionada con eventos siempre también cíclicos, el periodo, una pelea con alguien, un aniversario de la muerte de alguien, el recuerdo del divorcio de alguien, ¿ok? Por eso es tan importante hacerle seguidilla a nuestros estados emocionales y conocerlos todos los días. Es una manera, es una estrategia que la recomiendo, pues yo la tengo en mi libreta, pero ustedes también la pueden hacer y es como pintar todos los días cómo se sienten durante 30 días, los 30 días del mes, darle un color a cada emoción, para que ustedes puedan identificar muy bien esto. O sea, para mí ese oráculo es una maravilla porque no solamente te permite identificar los patrones depresivos, sino también los de ansiedad, ¿cierto? Y anticiparte a ellos. Digamos que el primer paso para poder manejar la depresión es identificarla. Identificarla es saber si en este momento estoy pasando por un estado de un episodio depresivo, saber identificar qué la está detonando y cuál es su propósito y su funcionalidad, porque la depresión tiene un propósito. Digamos que esa es la segunda parte, que es digamos, la dimensión espiritual de la enfermedad, desde mi punto de vista. Y es que no solamente el propósito de la enfermedad es sanarla, sino mirar para qué yo me estoy enfermando, para qué me está dando depresión. Y parte de mirar yo cómo vivo la depresión. A mí que cuando yo me deprimo, sí, ¿cómo me deprimo? ¿Qué es para mí deprimirme? Entonces, para unos es no pararse de la cama, para otros es no hacer lo que les gusta, para otros es exigirse más, para otros es no comer, ¿cierto? Porque es importante identificar para mí cómo se expresa esa depresión, para poder mirar qué es lo que me está invitando a hacer o qué es lo que yo me estoy obligando a hacer que hace que la depresión aparezca para que yo no lo haga, o cuál es el propósito de eso, porque normalmente la depresión, hagan de cuenta que la depresión es como una bomba.
¿ok? Hagan de cuenta que la depresión es una bomba que ha venido inflándose durante los años y llega un punto en el que ella necesita estallar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros venimos durante mucho tiempo acumulando y acumulando y acumulando emociones como la ira, el resentimiento, la rabia, el asco, la tristeza, el miedo, esta viene, se infla y se acumula en una bomba llamada depresión y ella estalla. Y muchas veces no nos damos cuenta que incluso esas emociones que de alguna manera reprimimos, al convertirse en esa bomba de tiempo llamada depresión, por decirlo así, hace que nosotros de alguna forma empecemos a ver todo con esos lentes. Hagan de cuenta que cuando nosotros nos acostumbramos a esos estados de tristeza, porque eso es algo muy importante, chicos, a tener en cuenta, eso es a lo que yo me refiero cuando decimos que nos acostumbramos a estar mal. El bienestar es lo normal, el malestar no es normal. Nosotros creemos que es normal estar tristes mucho tiempo y eso no es normal. Está bien estar triste. Lo que no está bien es quedarte en la tristeza. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos que cuando nosotros llevamos mucho tiempo en ese estado, pues nos acostumbramos a eso. Y cuando nos acostumbramos a eso, hacemos que todo lo que vemos sea percibido, interpretado a la luz de esos ojos. Entonces háganse de cuenta que la depresión se nos vuelve como una especie de lentes de contacto y a través de eso vemos todo y distorsiona todo lo que vemos y pensamos. Incluso hacemos que la depresión se refuerce y se haga más grande y confirme nuestra percepción de la realidad. Y eso es como consecuencia de necesidades básicas no satisfechas como de la seguridad, el amor y la conexión, que es la autoestima y la autoexpresión. Normalmente cuando no nos permitimos la expresión emocional de lo que pensamos, de lo que sentimos, cuando no nos damos el valor y el reconocimiento que nos merecemos nosotros mismos, y eso va desde aceptar lo que estoy sintiendo y respetarlo, así el otro no le guste, ¿ok? Y apoyarme en eso hace que de alguna manera la depresión sea más fuerte en unos que en otra o no sea más difícil salir a unos que a otra. Yo, por ejemplo, pasé por episodios depresivos por mucho tiempo y me di cuenta que cuando uno se acostumbra a eso, hace el cerebro de alguna forma crea un patrón biológico de pensar igual. Entonces tu cerebro de alguna forma se acostumbra a este estado y disminuyen como una especie de sustancias químicas en tu cerebro que hace que tú te acostumbres a eso. Incluso tu rutina y tu cotidianidad se vuelve depresiva, ¿sí? Incluso antes de pasar a la dimensión espiritual de la depresión, tuve una paciente que de hecho todavía está conmigo y fue muy bonito ese proceso porque fue una antes y una después de que yo me di cuenta de que ella todos los días iba a consulta, iba llorando. Todos los días que iba a consulta lloraba y lloraba y lloraba. Digamos que esa la detonó una ruptura amorosa de la cual ya había pasado más o menos un año y medio. Imagínense, ya había pasado más o menos un año y medio de la ruptura amorosa y ella iba a consulta después de un año y medio muy triste. Entonces cuando empezamos a observarla, empecé a confrontar, empezamos a mirar cuál era el propósito de la depresión, qué era lo que estaba tratando de generar ella en su vida, nos dimos cuenta que de alguna manera ella se había acostumbrado tanto a estar así, imagínense, en más de un año, incluso ella ya tenía ese estado, ese patrón de antes, que ella todo lo que hacía, lo hacía para estar así, es decir, no salía, se mantenía en su casa encerrada, no creaba espacios con otros, digamos que no luchaba contra eso, y eso obviamente exacerbaba. Entonces yo le hice la siguiente pregunta. Yo le dije, ¿será que tú quieres estar así? ¿Cierto? ¿Será que de alguna manera tú estás haciendo o llevándote a que ese estado pues simplemente permanezca en tu vida? ¿No será que tú no quieres estar bien? ¿Cierto? Y empezamos a ver la pregunta de una forma positiva, porque no se trata de que es que no queramos estar bien, porque uno le dice, no, yo sí quiero estar bien. Pero si tú te pones a observar y a mirar cuáles son los beneficios de tu depresión, cuáles son los beneficios de ese estado de tristeza constante, cuáles son los beneficios de sentirte así, ¿qué ganancia obtienes? Atención, reconocimiento, te da placer sentirte así, porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba que cuando yo tenía braques me mordía los dientes, ¡ay! Me daba dolor, pero a mí me encantaba. Bueno, lo mismo hacemos con la depresión. Sí, de alguna manera nos acostumbramos tanto a ese estado que lo apretamos hasta que sentimos que es como, es doloroso, pero es placentero y nos habituamos a eso. Entonces, cuando digo que empezamos a ver la pregunta de manera positiva, fue darnos cuenta hasta qué punto ella no solamente hacía todo para estar así, sino que de alguna manera lo utilizaba para obtener otro beneficio y muchas veces lo hacemos. Y eso, chicos, partió en dos la consulta, es decir, ella ahora es otra persona totalmente diferente, porque nos dimos cuenta que esa depresión es como lo que yo les llamaba ahorita en los otros lives, como una especie de duende, ¿ok? Que se ubica en la mitad de nuestro cerebro y empieza a manejar todo. Y aquí nosotros tenemos que empezar a ubicar, identificar y a detectar y a conocer muy bien para poderlo manejar. Entonces,
Les hablé de alguna manera ya como desde la parte psicológica y obviamente desde mi comprensión y de mi observación como profesional, la cual realmente hay que prestarle mucha atención. Alguien me preguntaba, y voy a responder su pregunta en el live, que qué pasaba cuando observábamos o había alguien cercano a nosotros que tenía una depresión, porque normalmente lo observamos desde las personas que nos rodean también, que ya está al punto extremo de hacerse mucho daño, que si lo correcto era buscar ayuda por ella o hacer algo. Y digamos que en este caso la respuesta es sí, en el sentido de que si yo veo que una persona cercana a mí está pasando por un episodio depresivo o lleva en un estado depresivo por más de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, estamos ante una persona que muy posiblemente ya tenga una descompensación química en su cerebro que hace que la persona no sea consciente realmente de su estado y que está haciendo que de alguna manera distorsione su realidad y no sepa que necesite ayuda. Entonces nosotros digamos que la función es llevarla por lo menos a una revisión médica donde un psiquiatra, donde un psicólogo que le haga una evaluación, mire si requiere medicación y acompañarla en el proceso, no asumir el proceso por ella, que es muy diferente, porque nosotros confundimos ayudar con asumir. Entonces esta es la respuesta que le doy a la persona que me hizo la pregunta y le hago esta diferencia porque claro, hay que intervenir cuando vemos que un familiar necesita ayuda, pero intervenirlo si la persona no quiere y se resiste, si yo veo que esa persona lo que está haciendo está atentando contra su integridad física, mi deber es llevarla por lo menos al médico, que le haga un diagnóstico y que le facilite la medicación, que le permita a la persona por lo menos ya medicada y ya con un tratamiento observar qué es lo que pasa y mirar si realmente si necesita ayuda. Y ya desde nuestra función es acompañarla y apoyarla, no asumir la depresión por ellos o no asumir el trabajo por ellos porque a veces nos cargamos y sufrimos porque ellos no se ayudan y nosotros no podemos asumir esa responsabilidad. Cumplimos con la función de acompañarlos. Que esa es otra cosa que muchas personas con depresión que les hacen diagnóstico y les mandan medicación, mmm, no continúan con la medicación sin tener un tratamiento psicológico, un acompañamiento psicológico. Y chicos, a veces la medicación es necesaria, es un complemento al trabajo psicológico y no es que la vayan a utilizar siempre, no necesariamente, no siempre la van a necesitar, pero digamos que van a necesitar la medicación dependiendo del entrenamiento mental y emocional que hagan para manejar la depresión, porque para manejar la depresión se necesita entrenamiento mental y emocional, se necesita ejercitar los músculos emocionales, se necesita entrenar el cerebro, se necesita actualizar el cerebro. ¿Por qué? Porque la depresión es un hábito. Cuando la asumimos, cuando la adquirimos, se nos vuelve parte de nuestra cotidianidad y tenemos que entrenarnos para poder desaprender esa enfermedad porque es como una especie de programa que viene simplemente a que nosotros lo conozcamos para que lo desprogramemos y le demos otro sentido. Entonces, de nada sirve que ustedes tengan medicación si no van a un tratamiento, un acompañamiento psicológico, ¿cierto? Digamos, la dimensión espiritual, les voy a leer un texto del Espíritu Habla, que es realmente cortico, pero me gusta mucho porque yo creo que es uno de los textos más lindos de este libro, que es el mismo libro que les leí en el live anterior, y habla sobre la depresión como una herramienta para poder ver el contenido de nuestra mente, mirar qué es lo que hay que sanar y expresarlo, ¿no? Entonces, cuando acá yo les voy a utilizar términos judeocristianos, pero yo les voy a explicar de qué se trata para que me entiendan realmente el propósito y el sentido de ver la depresión también de otra manera, ¿no? Porque hay dos formas de ver la depresión, o la veo como una enemiga y un ataque, ¿cierto? O la veo como una oportunidad para sanarme a mí misma, como una maestra y como un mensajero que me está diciendo qué es exactamente lo que tengo que hacer para poder estar bien. ¿Ok? Porque la depresión a veces funciona y opera es para protegerme. Los síntomas normalmente aparecen es para protegerme de algo que yo identifico como peligro. Y cuando nosotros nos estamos obligando a hacer cosas que no queremos, a veces viene la depresión para decirte, no quieres hacer esto, entonces nos deprimimos. Digamos que nuestra mente funciona de esa manera. Entonces les voy a leer esto, se llama así, la depresión, y dice, la depresión es otra herramienta para la revelación. La depresión te aleja de la participación del diario vivir, de la tarea mecánica de tu rutina. La depresión te lleva a interiorizar para así poner atención a los asuntos no concluidos que necesitan terminarse. A medida que creces es necesario dejar ir las viejas grabaciones, hábitos mentales que obstaculizan el pensar de un corazón puro. Esas viejas grabaciones, que son una repetición de viejos temores, de malos entendidos pasados, de malos entendidos pasados, subyacentes y malas interpretaciones, afloran durante la depresión. Afloran a tu conciencia para poderlos mirar y experimentar nuevamente, esta vez a través de los ojos
del Cristo interior, es decir, de tu ser sano interior. Los temores que se traen ante la luz crística, es decir, ante la luz sanadora, se verán tal como son, nada, meras imaginaciones impotentes. Por lo tanto, atraviesa tu depresión pacíficamente. Reconoce que lo que se oculta no se puede amar. Y durante el proceso de permitir que los temores escondidos afloren, la luz entrará y tendrá lugar la sanación. Pide mi ayuda cuando estés atribulado. Ya estoy a tu lado. Espero tu invitación para entrar a tu corazón. No te puedo ayudar si no tienes la voluntad de rendirte ante mí. No puedo ayudarte si eliges qué partes de tu infierno quieres compartir conmigo. No puedo ayudarte si te aferras a la idea de que sabes qué es lo que más te conviene y por lo tanto quieres tener el control. Solo te puedo ayudar cuando aceptes mi presencia total, cuando puedas susurrar desde tu corazón, hágase tu voluntad. Aquí, cuando nos habla de entrégame tu depresión, entrégame tu tristeza, entrégame eso que aflora en ti, quien te está pidiendo eso es tu parte sana, ¿no? Haz de cuenta que en tu mente hay una parte sana y esa parte sana es la persona o es esa parte de tu mente, no persona, perdón, es esa parte de tu mente, es ese pensamiento que va a decirte exactamente qué hacer. Pero nosotros lo que hacemos es ocultar lo que pensamos, lo que sentimos y lo juzgamos, lo reprimimos para no mostrarlo porque creemos que es malo. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando aceptes mi presencia total, es decir, cuando aceptes esa presencia, ese pensamiento sano en ti, cuando aceptes una nueva percepción, cuando aceptes ver de otra manera, cuando aceptes la paz para ti, ¿ok? Es cuando tú vas a poder de alguna manera verlo de otra manera. Entonces dice y continúa, queridos, se aferran al control. Te exiges a ti mismo ser fuerte, enderezas la nave volcada por tu cuenta, ser el analista, ser el paciente y el terapeuta. Agravas tus cargas sintiéndote culpable por el fracaso de no encontrar una cura rápida y duradera. Sin duda, tus hombros se cansan bajo la carga tan pesada. Estás siendo poco amoroso contigo mismo cuando te exiges una sanación perfecta. Luego, al fracasar con la sanación, adquieres más culpa, la cual te trae más sufrimiento y pesar. Con razón te deprimes una y otra vez. Evitas el verdadero trabajo, el cual es dejar que afloren los sentimientos y las confusiones sin resolver. Invítalos a entrar para que puedas verlos y experimentarlos conmigo. Yo te ayudaré. Yo te serviré de apoyo. Entrégame los pensamientos conflictivos, confusos y dolorosos, para corregirlos en tu mente. Yo veo tu integridad, yo veo tu perfección. Te amo incondicional y eternamente. Te puedo sanar si es, te puedo sanar si estás dispuesto a permitírtelo, si estás dispuesto a dejar ir el pensamiento de que tú mismo te puedes arreglar a ti mismo por miedo de un autoanálisis inteligente y de la introspección solitaria. Mira a tu pasado. No es cierto que te has arreglado a ti mismo muchas veces, pero el sufrimiento vuelve y volverá una y otra vez hasta que invites a la verdadera sanación, la cual es la sanación de la mente, buscando mi ayuda. Yo soy el agente de los milagros, tú no. Te digo estas cosas para aligerar tu carga, querida, querido. Solo necesitas entregarme todo temor que aflore y pedir la corrección de las condiciones de tu mente que dieron lugar al temor. Acepta tu impotencia, acepta que tu ego solamente prolonga el doloroso drama. Déjame entrar para abrir de par en par las ventanas de tu corazón, para que la luz dorada de Dios pueda bañar tu alma en dicha y amor. No te fallaré, y como el Santo Hijo de Dios, no puedes sino tener éxito. Acepta mi tierno recordatorio. Yo no vengo a regañar y ni siquiera a enseñar. Vengo únicamente para ofrecerte una y otra vez mi amor y mi ayuda. Tu pequeñez desaparecerá cuando abraces plenamente la grandeza de tu santidad como Hijo de Dios. Muy bien, les voy a hacer una traducción para que me entiendan. ¿Qué les pareció el texto? Realmente es un texto muy bonito. Me encantaría volver a leérselos, pero cuando un curso de milagros, porque este es un texto basado en un curso de milagros, habla de que nosotros mismos creemos que sabemos lo que más nos conviene, es decir, que la mente que de alguna manera, esa parte de nuestra mente que de alguna manera se llevó a estar triste o se llevó a percibir de una forma errónea lo que está viviendo, es la misma mente a la cual acudimos para sanarnos. Y resulta que vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos dos mentes, ¿ok?
En una sola mente hay dos mentes, ¿ok? Está la mente sana y está la mente herida. La mente herida es esa parte de nuestra mente que entró en conflicto como consecuencia de todos esos traumas, de todas esas heridas, de todas esas necesidades básicas que no se satisfacieron en nuestra infancia. Cuando digamos a nosotros se nos hiere en nuestra infancia, es cuando nace esa mente herida, que es lo que llamamos el niño herido. Pero ese niño herido no solamente basta con irlo, escucharlo y ya. No, a ese niño herido hay que enseñarle a crecer. Pero ese niño herido tiene que crecer de la mano del que sabe, es decir, de una mente sana y madura, que es esa otra parte de nuestra mente que normalmente no podemos acceder a ella solos, necesitamos ayuda y a veces esa ayuda puede ser un terapeuta, puede ser un amigo que te ayude y que te ayude a ver de otra manera, pero casi siempre es una persona o es un pensamiento que te permite adquirir o aflorar o ver de otra manera eso que estás pensando. Digamos que esa mente sana es lo que llamamos la intuición. Es esa parte de nuestra mente que piensa como si pensaría Dios, que piensa como piensa un espíritu, que piensa como piensa un ángel. ¿Se acuerdan que ustedes me han preguntado mucho que los ángeles y todo esto? Bueno, los ángeles y todo esto son la proyección de nuestra parte más sana, son pensamientos elevados. Entonces, cuando, digamos, el texto nos dice que lo invitemos o que le entreguemos todo eso a nuestra parte sana es que nos permitamos hablar de eso que no hablamos, que nos permitamos expresar y dejar de ocultar esa tristeza y pedir la corrección de nuestra mente, no la corrección de nuestra realidad, porque nosotros creemos que el conflicto de nuestra depresión radica en que nadie me quiere, en que nadie me entiende, en que nadie está ahí para mí, en que nadie se hace cargo de lo que yo quiero, en que me dejan solo, en que alguien se murió, en que alguien falleció, en que me divorcié, en que en esto murió, y no es así. Lo que hace que todas esas situaciones coyunturales, el divorcio, la muerte de alguien, un accidente, un medicamento, una enfermedad, me lleve a un estado depresivo, es la interpretación que hago de eso. Y la interpretación que hacemos de eso está basado en nuestra mente herida, en nuestra idea de que hay algo malo en nosotros, es nuestra idea de que no somos, que somos carentes y que algo nos falta, lo que hace que de alguna forma veamos esas situaciones como no son y entremos en un estado de depresión es para que aflore, ¿sí? Para que emerja, para que dejamos salir todas esas emociones, todos esos sentimientos, esos pensamientos que reprimimos y que no dejamos salir porque creemos que son malos. Entonces digamos que es la forma en la que se expresa. Este libro se llama El Espíritu Habla, es un diario de una escriba, de estudiante de un curso de milagros. Realmente no consigues un libro, consigues son copias. Pues esta es una portada que me hizo una amiga, pero realmente dónde lo puedes encontrar, no sabría decirte. Creo que hay un centro en, en el velódromo que también enseña un curso de milagros y allí lo venden, pero no sabría decirte más dónde conseguirlo porque a mí me lo regalaron. Pero yo normalmente comparto mucho estos textos en el programa de un curso de milagros los martes y los jueves. Pero este es el nombre del libro, El Espíritu Habla, ¿ok? Entonces, quise leerles también como esta otra parte o hablar de esta otra dimensión de la depresión porque digamos que es importante darnos cuenta que nosotros necesitamos ayuda y que a veces cuando no nos permitimos digamos, a expresárselo por lo menos a nuestros seres queridos porque creemos que no nos van a entender o que les vamos a hacer daño, porque muchas veces nos deprimimos porque creemos que vamos a cargar al otro con lo que sentimos y eso es algo egoísta porque creo que todos somos merecedores de ser escuchados, todos somos merecedores de amor y cariño y todos tenemos el derecho de estar mal y está bien. Es importante también recordar que el mejor terapeuta es nuestra mente sana y que el propósito de la psicoterapia, por lo menos el propósito de mi psicoterapia, es enseñarte a que despiertes esa mente sana, pero necesitas entrenamiento, necesitas disposición, necesitas querer estar bien. Entonces digamos que el primer paso también para sanar la depresión, aparte de identificarla, conocer los ciclos, mirar cuándo aparece, qué la detona, cómo se detona, qué piensa, cómo piensa, como si fuera una persona. Hagan de cuenta que la depresión es un personaje, ¿ok? Conocerlo muy bien es muy importante, pero también es muy importante elegir y preguntarte si estás dispuesto a dejarla ir. Imagínense cómo sería su vida sin la depresión. ¿Qué les tocaría hacer? ¿Cierto? Porque la depresión cumple un papel fundamental en tu vida. Es un personaje que tú le diste un lugar y que de alguna forma le pusiste un papel y le diste una función. Entonces digamos que la pregunta inicial y verdadera es esa. ¿Estás dispuesto a dejar de estar triste? ¿Estás dispuesto a dejar de estar en ese estado
de depresión, estás dispuesto a dejar de estar así, estás dispuesto a dejar de sentirte de esta manera. Bueno, aquí me hacen una pregunta, pero es bueno contar lo que nos deprime y saber que voy a herir a quien amo. A ver, voy a volver a leer para mirar si te entendí, Olivo. Pero es bueno contar lo que nos deprime a saber que voy a herir a quienes amo. Bueno, contar lo que nos deprime es bueno. Y es muy posible que tal vez eso que te deprime pueda tener que ver con alguien que tú amas, pero no necesariamente se lo tienes que contar a la persona que amas, ¿es cierto? Te lo puedes contar a otra persona. O por lo menos permitirte la expresión emocional de eso que te está deprimiendo, de eso que te está acongojando con alguien que lo sepa manejar. Porque nosotros no podemos hablar de lo que nos deprime con alguien que nunca lo ha manejado. Yo no puedo hablar de lo que me causa malestar y dolor con alguien que nunca lo ha manejado. Yo no puedo hablar de la depresión con alguien que está deprimido. Yo tengo que hablar de la depresión con alguien que ya salió de la depresión. Yo tengo que hablar de lo que me deprime con alguien que sabe cómo salir de ahí. Y en eso tenemos que ser muy inteligentes. Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, pero que sea alguien que ya salió de ahí. No alguien que nunca ha estado y que no ha salido. ¿Por qué? Porque eso hace que lo pueda sanar. Hablar sana, claro que sí. Eso es lo que dice aquí el texto, que lo que ocultas no se puede sanar. Es decir, cuando yo oculto lo que pienso y lo que siento, no le puedo permitir la sanación y la iluminación. Cuando dice muéstrame lo que estás sintiendo para poderlo iluminar, quiere decir habla de lo que sientes para poderlo ver de otra manera. Esa es la iluminación, es el permitirte expresar lo que sientes sin juicio con alguien que sepa, que lo puede manejar, para verlo de otra manera y mirar cómo lo puedes manejar. Bueno, chicos, hoy este live fue un poquito más largo porque me parece un tema interesante. Igual quise como abordarlo desde las dos perspectivas, desde la psicológica, ¿cierto? Y la espiritual, que de alguna manera tienen que ver, porque un curso de milagros es muy claro y muy contundente en esto, de que lo que tenemos que entrenar es nuestra mente, ¿ok? Un curso de milagros es un curso de autoentrenamiento mental que nos dice que tenemos que invertir, y si queremos sanar nuestras relaciones, tenemos que invertir nuestro sistema de pensamiento para poder empezar a ver de otra manera, porque nuestro sistema de pensamiento está habituado a ver cosas que no son reales, a ver cosas que no están ahí. Digamos que no son reales en el sentido de que siempre estamos interpretando a la luz de lo que nos duele o a la luz de lo que nos hace daño. Entonces, cuando nosotros interpretamos bajo la luz de la idea de tristeza, de la idea de carencia, de la idea de que algo nos falta, siempre estamos viendo las cosas como no son. Entonces, digamos que el propósito del curso es permitirte utilizar esos términos judeocristianos, comprenderlos en términos mucho más simples para que te des cuenta que ni Dios ni tú están distantes ni alejados. Dios es un estado mental de paz que está a un pensamiento de distancia, y lo que impide que nosotros podamos acceder a ese pensamiento de paz, a ese estado de paz, es tu creencia de que hay algo que te falta, es tu creencia de que estás solo. Entonces, si tú quieres dejar de creer que estás solo, tienes que empezar a hablar de eso para que te des cuenta que no lo estás, ¿cierto? Por aquí me hicieron una pregunta. ¿Cómo puedo identificar cuáles son los detonantes? Es decir, por ejemplo, cuando yo identifico que estoy deprimida es porque llevo mucho rato así. Bueno, yo ya lo expliqué al principio del live, y una de las maneras en que puedes identificar los detonantes, de hecho yo tengo un oráculo en mi libreta de primeros auxilios emocionales que es perfecta para eso, y es que tú todos los días, hay dos maneras de hacerlo. Una es con el oráculo. Tú todos los días pintas cómo te sientes, ¿cierto? ¿Qué emoción predominó en ti en el día? Y al lado pones la situación relacionada con la emoción. Y durante los próximos 3 meses es que tú puedes ver los patrones y miras las emociones que se repiten, cómo se repiten y cómo tú vives la depresión, es decir, cuáles son las emociones de tu depresión. ¿Ok? Si es ira, si es angustia, si es asco, si es irritabilidad, porque de alguna manera ese es el móvil de la depresión. Y otra manera es que lo escribas todos los días, que tengas un diario. Si tú escribes todos los días, es más fácil identificar el detonante. Escribir todos los días cómo te sentiste, escribir todos los días qué pasó, qué pensaste, qué te generó malestar, cómo te lo generó, para poder mirar después, que te permitas leerlo después de un mes de lectura o 2 meses o de escritura, mirar qué pasó, mirar qué lo generó. Digamos que esa es la forma más larga, pero esa es la manera de identificar los detonantes. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aprovechenme. Porque bueno, por ahí creo que me hicieron otra, no la alcancé a leer muy bien, pero es como de cómo podía ayudar a una persona que estaba en ese estado. Y depende del vínculo que tengas con esa persona, ¿cierto? Digamos, como amiga, si es una amiga, digamos que tu deber es ser honesta con ella, ¿cierto? Y decirle que necesita ayuda y que debe pedir ayuda, no tratar tú de resolver la depresión si tú no la sabes manejar, ¿cierto? Si es tu hijo, tu hija, pues ir a donde un profesional a que miremos qué es lo que puede pasar
pasar y cómo lo puede manejar, ¿cierto? Si es tu esposo, lo mismo, ser honesto, ¿cierto? En el sentido de que muchas veces a nosotros nos cuesta mucho ser honestos con las personas que queremos cuando están enfermos. Y es que soñamos su sueño y creemos que ellos tienen razón. Y una persona que está en un estado depresivo no tiene la razón, está equivocado respecto a la percepción que tiene de sí mismo. Y si tú no tienes experiencia en eso, llévala donde un profesional, no lo trates de manejar tú. En eso también tienes que ser honesto, de que a veces no podemos manejar las situaciones emocionales de las personas que nos rodean de la mejor manera. Digamos que la mejor es acompañar, consolar y bendecir. No, el trastorno obsesivo compulsivo es una depresión disfrazada, no. Acuérdense que la depresión disfrazada no es que la depresión sea un disfraz, es que la depresión expresa un conflicto mayor. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno aparte. Listo, de ese podemos hablar después. Entonces, de los medicamentos psiquiátricos, cómo enfrentar el miedo a buscar terapia, cómo ayudar a que un ser querido. Muy bien. Voy a responder estas últimas preguntas que me han hecho y es que yo ya hablé de los medicamentos. Creo que los medicamentos en algunos diagnósticos de depresión son necesarios, especialmente cuando estamos hablando de un trastorno bipolar 1, que es un trastorno bipolar 1, tiene un episodio de manía y un episodio depresivo, requiere hospitalización porque la persona está totalmente, está como en un estado de desconexión mental que hace que la persona no piense con claridad y que actúe impulsivamente y que pueda quitarse la vida o hacerle daño a otros. En esos casos es muy importante la medicación y también cuando la persona lleva en un estado constante de tristeza, digamos una distimia que lleva muchos años así, que hace que la persona tenga una descompensación química, necesita el medicamento para que esa descompensación se compense y la persona pueda ir a terapia y manejar la situación de otra manera. ¿Cómo enfrentar el miedo de buscar terapia? Bueno, digamos que esa es una manera en que yo lo hago, ¿no? Hacer estos lives, publicar los posts que publico, es una manera para que ustedes empiecen a perder el miedo a ir a terapia. Digamos que el miedo y la ansiedad no siempre son indicativos de que vas por mal camino. De hecho, el miedo y la ansiedad es un indicativo de que vas por buen camino, ¿cierto? Digamos que hay que hacer lo que el miedo te impide hacer, porque normalmente cuando tú sientes miedo es por ahí. Sí, digamos que por lo menos así es como yo lo trabajo, ¿no? Cada vez que algo me da miedo, respiro, acepto mi miedo, no lo oculto, lo reconozco y voy para adelante sostenida de la mano de mi ser sano y lo atravieso. Entonces es como lo que yo te recomiendo. Por ahora, lee, infórmate, mira, busca a alguien de confianza que te guste y que te genere bienestar. Y la última dice, ¿cómo ayudar a un ser querido con TOC a pesar de que va a terapia? Digamos que la mejor ayuda que le puede hacer una persona que tiene una enfermedad es no tratar de corregir su enfermedad o no tratar de ayudarla. Yo sé que puede ser contradictorio en el sentido de que muchas veces nosotros queremos ayudar, ¿qué puedo hacer para que no estés así? ¿Ok? Y eso hace que la persona tal vez genere más ansiedad y se enferme más. Cuando estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando digamos, de un trastorno que tal vez puede ir precedido también por una estructura de personalidad, que en tu caso, más allá del hecho de ayudarla, es de conocerlo, ¿ok? Saber que lo activa desde tu función, primero, ¿qué te afecta a ti? ¿Cómo te afecta a ti? Y manejar tu afección en ti, para luego tú poder mirar y conocer cómo funciona su TOC, cómo funciona su trastorno obsesivo compulsivo, cómo se manifiesta, cuáles son sus patrones, cómo se expresa para que tú puedas anticiparte a ellos y los puedas manejar. Yo tengo un padre con un trastorno bipolar, tengo un padre con un trastorno obsesivo y créanme que la mejor forma de nosotros ayudarlos es primero también comprender hasta qué punto hay que estar con ellos, cómo estar con ellos y lo más importante, conocer muy bien cómo funciona su enfermedad, cómo habla, cómo piensa, cómo se expresa para que tú puedas anticiparte a ella y la puedas manejar. Digamos que esa es la manera en la que yo pude manejar el caso con mi papá. Obviamente primero trabajé mi afección, mi problema, lo que a mí me generó, lo que a mí me afectó para poder ya entrar en un estado de poder saber cómo lo dirigía, ¿no? Porque cuando se obsesiona, yo ya sé que no le puedo seguir la obsesión, ¿cierto? Porque yo ya sé que eso lo activa, entonces lo escucho y no le llevo la contraria, ¿cierto? Pero eso es en el caso de mi papá. ¿Cierto? Tú tienes que conocer muy bien es cómo habla la enfermedad en él, cómo opera, cómo funciona, para que tú la puedas conocer y mirar cómo la manejas, pero no para cambiársela, sino para tú poder saber cómo te relacionas con ello y simultáneamente tú trabajar la afección que eso a ti te genera y hasta qué punto lo puedes hacer, ¿no? Porque tienes que tener mucho cuidado con eso también, ser muy honesto en ese sentido. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, yo creo que ya vamos a finalizar por hoy para que podamos guardar el live
hagamos fuerza de que guarde, porque a veces no guarda cuando es muy pesado. Pero bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Me gustó mucho hablar con ustedes de este tema. Si de pronto les surgió alguna otra duda, alguna otra pregunta, me la pueden hacer y después se la respondo en el transcurso de la semana. Un abrazo y muchas gracias a todos por estar aquí.